Buenas tardes, perdón que me estoy guiando con el juego de las sillas, a ver cómo nos colocábamos. Pues nada, bienvenidos a todos a la Universidad CEU San Pablo. Aunque este evento pues es, digamos, organizado, ¿no?, por el Instituto Karol Wojtyła San Juan Pablo II, con lo que ya, gracias a Dios, llevamos colaborando unos cuantos años y esperamos seguir haciéndolo. Y saludo aquí a su director, a su presidente, a don Julio González Ronco. Y pues un placer recibirles. Y la Fundación Cultural Ángel de Aguirre, pues en la que yo me honro representar aquí, una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, una obra hermana del CEU, que nos dedicamos, bueno, pues la medida posible a dinamizar las cuestiones culturales de raíz cristiana, de raíz humanista, y por eso pues este evento de hoy nos parece pues que entronca mucho, ¿no?, con nuestra finalidad y estamos muy felices de poder albergarlo. Hoy vamos a hablar un poco de don Fernando López de Rego, que ahora presentaré con la introducción histórica de un profesor de esta casa y también miembro del comité asesor, ¿verdad?, del Instituto Karol Wojtyła. Don Jesús Orella, profesor de Historia Contemporánea de esta universidad. O sea que tienes aquí en doble condición, José Luis, pues hará la introducción un poco al tema. Vamos a tratar la cuestión, Fernando López de Rego va a tratar la cuestión de digamos, el aspecto, los aspectos externos, ¿no?, de la influencia que ha tenido los últimos pontificados desde León XIII hasta la actualidad en la vida geopolítica de la época moderna. Bien, va a haber un antes, para el que no haya escuchado a Fernando López de Rego, va a haber un antes y un después. Pues es un gran conferenciante, como lo he dicho, es el Mbappé de los conferenciantes. Bien, ya me darán la razón al acabar. Bien, Fernando López de Rego, pues, aparte de un amigo, y por eso me permito estas confianzas, ha sido funcionario de la Unión Europea durante muchos años. Perteneció al cuerpo jurídico, donde entró, fue el primer funcionario español de las instituciones europeas y, de hecho, negoció la entrada de España, que se culminó en el año 86, como ustedes saben, como funcionario europeo, defiende los intereses europeos. Luego perteneció al cuerpo diplomático también de la Unión Europea, de las instituciones europeas. Ha estado como en tal cargo en las delegaciones diplomáticas de la Unión Europea en Chile y en Argentina, si no me equivoco. Y luego, finalmente, acabó en Alicante, en la institución, exactamente, se me olvida el nombre, de la protectora de las patentes y las marcas. Sí, la WIPO, Oficina Europea de Propiedad Intelectual. La Oficina Europea de Propiedad Intelectual en Alicante. Y ahora pues se dedica a estudiar, a dar conferencias, a escribir libros y a aportar toda su sabiduría y a compartir con todos nosotros toda su sabiduría. Ha escrito varios libros, uno que lo pudimos coeditar con CEU Ediciones, la Fundación Cultural Ángel de Aguirre, sobre el hecho religioso de Cuba. Un libro precioso también sobre Teresa de Calcuta, el aspecto personal de Teresa de Calcuta, que tuvimos ocasión de presentar aquí hace años, y hace 2 días en la Iglesia de San Andrés hicimos también una conferencia a propósito de este libro, también sobre la comunión y también sobre una Virgen consagrada de Alicante, ¿verdad?, que es del lugar y que vivió muchos años en Mozambique, que es Alicante, el lugar donde reside. Bueno, yo creo que nos va a gustar mucho esta conferencia y espero pues que sigamos teniendo a Fernando, aparte de otras actividades que organicemos, pues lo tengamos en más ocasiones con nosotros. Entonces ya, José Luis, te doy la palabra para que puedas hacer la introducción al tema. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, aquí entramos un poco como si nos darían la carta gastronómica, así que yo me voy a encargar un poco de los entremeses, ¿no?, para ir haciendo apetito y luego ya pues van a poder ustedes ya satisfacerse con ese segundo plato que va a ser principalmente un poco en lo que estamos aquí, ¿no? ¿De qué se van a componer un poco esos entremeses que nos van a ir haciendo un poco tomar boca, ¿no?
pues esencialmente ver un poco cuál es la situación de ese contexto histórico en el cual se inicia, ¿no?, un poco ese periodo de los últimos papas. Muchas veces nosotros pensamos, caramba, nunca hemos estado tan mal como en el pasado. Luego resulta que verdaderamente ha habido momentos pues peores y ahora pues no es uno de los momentos precisamente peores en ese aspecto, ¿no? Solo habría que ver, bueno, con Gregorio VI, secuestrado por Napoleón y muerto en su propio pontificado, Gregorio VII, que volvió a ser apresado, etcétera. O sea, ha habido momentos muy difíciles, ¿no? ¿Por qué me meto con esto? Porque cuando es elegido León XIII, y entonces yo, por ejemplo, como historiador, me llevé una gran alegría cuando el actual pontífice eligió ese nombre, dije, caramba, este señor sabe quién era León XIII y lo ha puesto desde luego adrede, ¿no?, el nombre. Y eso la verdad que me dio una gran alegría. La situación de la Iglesia en aquel momento era una de las situaciones que podríamos considerar peores. ¿En qué sentido? En el sentido esencial de profundos cambios que se habían producido durante el siglo XIX, toda una revolución industrial, toda una transformación, todos unos cambios sociales, unos procesos de secularización fortísimos y esencialmente una Iglesia católica que era muy atacada en aquellos momentos un poco de los estados liberales como una institución casi caduca, arcaica, pasada de tiempo y por lo tanto con una presión fortísima para que quedase relegada exclusivamente, bueno, pues casi al mundo más íntimo de la persona y provocar, favorecer su desaparición esencialmente de la vida pública, ¿no? Un poco lo que había ido pasando en el norte de Europa, pues con el mundo del cristianismo protestante, que por sus matices y sus diferencias, pues ya estaba sufriendo una secularización muy importante, ¿no? Bien, con León XIII resulta que, bueno, en vez de rendirse, va a ser el gran pontífice que va a dar respuesta a su tiempo, ¿no? Es el gran pontífice que empieza a responder y a presentar que la Iglesia tiene que estar presente en todos los lados. Primeramente, bueno, luego ya nos lo van a decir, esa importancia, hay una importancia esencialmente de poner a Cristo como base de todo, luego con alguno de los pontífices, o sea, claramente decir, bueno, aquí estamos por Cristo y por lo tanto, bueno, vamos a responder ante ello, pero sí que en la época de León XIII se va a intentar lo que podríamos denominar la creación de una sociedad civil, que lo diríamos un poco en el lenguaje actual, ¿no? O sea, desde la época de León XIII se empieza a responder en todos los aspectos. Si yo dijese ahora un año, por ejemplo, 1848, que decía, anda, pues no te has ido para atrás ni nada, ¿no? Pues todo el mundo diría, bueno, 1848 es el manifiesto comunista, ¿no?, de Karl Marx, es uno de los inicios un poco de ese proceso de cambio. Bueno, en 1848 se funda el primer gremio, o sea, sindicato de trabajadores católicos en Renania, ¿no? O sea, que mientras unos sacan unas ideas, otros están respondiendo con la práctica, ¿no? 40, 50 años después, León XIII dará una respuesta con una encíclica, la Rerum Novarum, a aquello, pero siempre la encíclica no es el inicio, siempre es el punto final de una prueba desarrollada, aprobada con éxito y por lo tanto ya, si hay algún farmacéutico, dice, eso es lo que nosotros hacemos con las vacunas. Bueno, pues eso también lo suele hacer la Iglesia del mismo modo. O sea, no experimenta. Cuando ya se ha desarrollado y tiene éxito, se aplica, por lo tanto, ya ese fenómeno a nivel universal, ¿no? Entonces, esa regeneración se va a notar. O sea, cualquiera que se meta en la historia de la Iglesia del siglo XIX se da cuenta un poco de todo ese proceso que es la formación de sindicatos católicos agrarios, de los obreros, las primeras asociaciones de estudiantes católicos, las confederaciones de familias, las fundaciones de universidades católicas, de los colegios e incluso la organización también del tiempo de ocio, ¿no? O sea, hay algunos que les gusta el fútbol, bueno, pues habría que ver también esa reorganización social, la fundación del Celtic de Glasgow,
la fundación de la Juve de Turín a través de los chicos que iban por el oratorio de San Juan Bosco, etcétera. Incluso hay equipos de fútbol cuyo origen precisamente forma parte de ese catolicismo social para dar una respuesta también en ese momento. O sea, no solo no se barre, sino que por todo lo contrario se consigue ese tipo de respuestas, ¿no? Si vamos avanzando un poco, pues tendríamos, por ejemplo, no solo ya San Pío X, sino un Benedicto XV, que nosotros decimos, bueno, Benedicto XV es por el cual toma el nombre Benedicto XVI. Este es importante. Bueno, pues es el que le toca toda la Primera Guerra Mundial. O sea, es uno de los papas que responde a la paz. Es uno de los papas que va a montar Paz Romana, que decimos, paz romana, ¿y eso qué demonios era? Pues era una especie internacional de unir a estudiantes, es el primero que se le ocurre. Si cogemos estudiantes alemanes, estudiantes franceses, que puedan convivir juntos, terminamos las guerras, porque dejarán de odiarse. Luego presidentes de Paz Romana que van a tener una gran importancia, pues por ejemplo, solo por citar españoles, Joaquín Ruiz Jiménez, Alfredo Sánchez Bella, etcétera. Serán personas cuyas agendas de contacto y la labor que desarrollarán luego en el futuro serán debido a esos congresos internacionales de Paz Romana posteriormente, ¿no? Podemos decir un poco toda esa agenda de estudiantes católicos que se van a conocer un poco en todos esos ámbitos y que van a procurar pues un mundo muy distinto, muy diferente. Si seguimos con un Pío XI, bueno, y Pío XI, caramba, que es súper duro con el comunismo. ¿Y él qué sabía del comunismo? Hombre, es el nuncio en Varsovia, ¿no? Es el que va a ver cómo llegan los bolcheviques allí y lo que van a hacer en toda esa parte oriental. Va a ser el primero que tome contacto, no solo visual, sino permanente. Cuando todos se habían marchado ya de Varsovia y la habían abandonado, él se queda allí y se produce ese milagro de Varsovia el 15 de agosto, el Día de la Virgen. Los polacos aplastan y derrotan al ejército bolchevique de Teujayevski, ¿no? Entonces, bueno, pues él se da cuenta y está presente allí y ve literalmente qué es el comunismo, ¿no? Si nos vamos al siguiente, Pío XII, digo, ¿y Pío XII qué sabía del nazismo? Bueno, estamos hablando del nuncio que va a estar en Múnich, precisamente la cuna donde nace el nazismo, y se da claramente cuenta que es un movimiento pagano que lucha contra toda visión sobrenatural de todo tipo. Y claramente luego va a tener unas respuestas, lógicamente medias, porque sabe también la reacción, podemos decir, de terror que puede provocar una visualización a nivel propagandístico de cualquier medida, ¿no? Va a ser, por lo tanto, una persona que responda con medida. Es mucho más interesante el Pío XII de la clandestinidad que el Pío XII precisamente visible. Pero como nosotros vivimos en un mundo que parece que es el ego, las luces que nos tienen que enfocar, muchas veces no le damos la importancia o no podemos entender a pontífices que hicieron mucho más, precisamente a través de la sombra, para salvar vidas que otros aspectos, ¿no? Y así podríamos seguir incluso con un Juan XXIII, nuncio en muchos países luego del este, que cobrará una gran importancia cuando caiga ese telón de acero, ¿no? O un Pablo VI, que le tocará precisamente los grandes cambios, y él resulta que tendrá una gran relación que muchas veces nosotros no lo entendemos, porque él sí va a tener una influencia muy directa en el ámbito italiano. Él va a ser capellán de estudiantes católicos y muchos de aquellos estudiantes luego en el futuro serán un tal de Gasperi, un tal Aldo Moro, etc. O sea, toda la cúpula del Partido Democristiano Italiano de la época de la posguerra, de la época de la Guerra Fría, resulta que eran gente con la cual él había convivido en su pastoral universitaria, habían estado con él y por lo tanto él les había llevado la dirección. O sea, si Pablo VI en la época de Cardenal Montini llamaba por teléfono a Aldo Moro, vamos, se ponía al teléfono sí o sí. Y por lo tanto había una relación muy personal en ese aspecto, ¿no? Y luego ya llegaríamos, ¿qué vamos a decir un poco de esa reconstrucción de la sonrisa internacional de Juan Pablo I y la labor de un Juan Pablo II y el papel del cardenal Wyszynski, que decimos, bueno, el cardenal Wyszynski, un cardenal muy polaco, un cardenal, y ese quién era, ¿no? El cardenal Wyszynski era nada menos el mayor intelectual de catolicismo social, de pastoral social que existía en Polonia, ¿no? O sea, no era un cura más, era precisamente el mayor intelecto, ¿no? Y el espíritu del trabajo, su obra, que será primeramente traducida al español en Rialp antes que al francés o al inglés, pues es una de las obritas que precisamente es uno de los primeros que te habla del papel que tiene la persona
contribuyendo precisamente en la creación junto a Dios a través precisamente del trabajo. El trabajo no es una carga, no es un elemento negativo, sino es un algo positivo, pero también con una carga de profundidad, ¿no? En ese aspecto. Si un trabajador ha trabajado, llega a casa y no tiene tiempo para poder estar con su mujer, para poder disfrutar con sus hijos, eso sí que es una explotación. Y eso no lo dice un comunista, lo dice el cardenal Wyszynski. O sea que vemos aquí, podemos decir que era un hombre con carácter recio y por lo tanto, esencialmente, ya por terminar, el punto principal que une a toda esta diversidad de papas, principalmente en un momento de transformación, de cambio, donde el hombre parece que se diluye, el trabajo infantil es de lo más normal, la explotación del hombre en todos los aspectos y la solución es la edificación del Estado y la creación de los paraísos terrenales, paraíso comunista, el paraíso nazi o otro tipo de paraísos. Los papas siempre han dicho una cuestión, nosotros estamos aquí para reflejar una cosa, la libertad y la dignidad del hombre, fin de la cuestión. Entonces ya a partir de ahora, vamos ahora, que ya les he dejado a todos un poco con el regusto un poco del tema, pues vamos a sacar el segundo plato principal para que podamos disfrutarlo en este momento. Así que pasamos al segundo plato. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gran placer estar aquí en esta casa. Muchísimas gracias, Fernando, José Luis, Orella, por la presentación y por la acogida. Yo voy a prescindir de todo un prólogo que tenía sobre la institución del papado, con todo tipo de cosas sacadas de la historia y del catecismo, para simplemente decir, y que no se alargue excesivamente la sesión, simplemente decir que de los 267 papas que ha habido en la historia, 82 han sido canonizados, pero prácticamente todos ellos del primer milenio. De hecho, de los 35 primeros papas, 31 murieron mártires y fueron canonizados. En el segundo y el tercer milenio ha habido prácticamente poquísimos papas canonizados, pero de ellos ya 4 entre los 12 contemporáneos que vamos hoy a analizar. Yo lo que voy a hacer es pasar revista a los 12 papas últimos que van desde León XIII hasta León XIV, es decir, que van desde el papa de la primera revolución industrial hasta el papa actual que le está tocando el comienzo de la cuarta revolución industrial, en torno a la inteligencia artificial, el comienzo de la automatización y de la integración de las tecnologías digitales. Obviamente 12 papas es mucho, por tanto me voy a limitar a dar el contexto de cada uno y la reacción o las iniciativas en relación con ese contexto. No, por tanto, hablando de su función como pastores de la Iglesia ad intra, sino en su función ad extra, en relación con los problemas sociales del mundo. Y es que en la historia del papado hay toda una serie de fases o de etapas en los 2000 años, desde la primera, que fue de establecimiento del papado, con gravísimas dificultades, por las persecuciones en el Imperio Romano, desde la primera de Nerón hasta la 10ª de Diocleciano, y por la dispersión geográfica de las comunidades cristianas en aquel tiempo, en que las comunicaciones, el transporte era muy diferente de lo que es hoy, con comunidades en Roma, en Jerusalén y en los lugares por los que había viajado San Pablo. Hoy estamos en una etapa en que, después de la secularización aguda, la Iglesia está desprovista de todo poder temporal, pero, curiosamente, adquieren los pontífices un rol, creo que no es exagerado decirlo, de ser el primer referente moral en los asuntos mundiales. Entro ya en el primero, León XIII, Vincenzo Pecci, un pontificado larguísimo de 25 años, 1878 a 1903. El contexto que le tocó, la primera revolución industrial, el surgimiento de los movimientos obreros, muy inspirados en el Manifiesto Comunista de 1848, y las primeras actitudes, por así decirlo, de agresividad de ciertos estados hacia la Iglesia. Un pontificado larguísimo de 25 años, 90 encíclicas, y lo fundamental del contexto de León XIII fue la primera revolución industrial, detonada, por así decirlo, por la invención de la máquina de vapor, por el ingeniero y químico escocés Watts, y que produjo un cambio social agudo, puesto que hasta ese momento
la primera revolución industrial fue 1760-1840, hasta ese momento la producción había tenido como epicentro el campo y la distribución era de persona a persona prácticamente. Con la invención de la máquina, pues mejora muchísimo el transporte, la máquina de vapor, y además empieza la maquinización. El epicentro de la producción se traslada del campo a las ciudades, máquinas y fábricas. Muchos trabajadores agrícolas se van a vivir a las ciudades y aparece en dos clases sociales que hasta ese momento no existían: la clase burguesa, propietaria de los medios de producción, del capital, y los proletarios. Como no había inicialmente legislación laboral, bueno, pues el desequilibrio es grande, jornadas de 14 horas, sin descanso semanal, sin vacaciones anuales, sin jubilación, sin seguridad social, y lo inevitable pues llegó, que es que los trabajadores se agruparon para reivindicar sus derechos en sindicatos y en partidos políticos de clase. Este es el contexto de estos enfrentamientos sociales entre estas dos clases sociales de nuevo cuño que le toca a León XIII. Persona muy culta, persona muy piadosa, con una gran espiritualidad mariana, y que se dio cuenta de que había que intervenir en relación con ese nuevo contexto social. De las 90 encíclicas, la mencionada por José Luis Orella es obviamente la que ha pasado a la historia. Rerum Novarum, de las cosas nuevas, que fue el primer texto de ese corpus que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Ahí, aún afirmando el derecho a la propiedad privada, León XIII afirma también el derecho de los trabajadores a organizarse y la obligación inexcusable del Estado de mediar en las relaciones laborales para garantizar la equidad. A León XIII le sucede Pío X, Giuseppe Sarto, hijo de un cartero y una costurera, el cual vivió un contexto 1903-1914, murió al mes de comenzar la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, a la que calificó de la locura suicida de Europa. Le tocó este contexto previo a la Primera Guerra Mundial hasta su estallido. Este fue un contexto en donde en lo político en Europa hubo una gran tensión entre los imperios que se repartían el mapa de la Europa de ese momento. El imperio zarista ruso, el imperio otomano, a punto ya de retirarse de Europa para sobre sus cenizas renacer la República Laica Turca de Ataturk, el imperio germánico, el Segundo Reich, y el imperio austrohúngaro. A pesar de las tensiones que hubo en el mapa de Europa entre estos cuatro imperios, y no solo en Europa, sino también en las colonias de estos imperios, Pío X de lo que se ocupó fue sobre todo del fortalecimiento y de la protección y de la purificación de la Iglesia contra amenazas exteriores importantes de tipo ideológico. Y es que la primera revolución industrial había supuesto un cambio tal en el estilo y en las condiciones de vida que inevitablemente algunos sacralizaron la tecnología y la ciencia. Y se propuso, por una escuela teológica, el modernismo, el que la Sagrada Escritura se interpretase a la luz de las nuevas disciplinas profanas como la economía y la sociología. Pío X vio ahí un gravísimo peligro e intervino para clarificar que la Sagrada Escritura solo se interpretaría a la luz de la teología y concretamente a la luz de las elaboraciones del autor de la Summa Theologiae y de la Summa Contra Gentiles, es decir, del gran doctor de la Iglesia medieval, Santo Tomás de Aquino, el único autor que dijo se estudiaría en los seminarios. Además, elaboró un nuevo catecismo y trabajó muchísimo para que se difundiera y se estudiara por los católicos, incluso por los niños, con unos concursos de catecismo que en España fueron muy populares. Y además Pío X, bueno, que luego fue canonizado, el primer canonizado después de 400 años, desde Pío V no se había canonizado a ningún papa, pues Pío X además fue un gran santo eucarístico. Él había vivido una época, la de los rigores del jansenismo, que con un puritanismo excesivo sostenía que recibir a Dios hecho pan era algo tan sublime que solo podía hacerse en un estado de pureza extrema. Conclusión, nadie se atrevía a comulgar, se comulgaba muy poco. Pío X veía eso como un problema, porque no se recibía la gracia redentora suficientemente en la Iglesia, y entonces recordó las palabras de Jesús: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, e invitó a la comunión frecuente, incluso diaria, y además con un motu propio
tra le sollecitudine, rebajó la edad para comulgar a los 7 años de edad, es decir, al momento en que se considera que los niños tienen uso de razón. Pío X fue un papa santo, austero, devoto, entregado totalmente a su misión y fue canonizado por Pío XII. Le sucedió Benedicto XV, Giacomo de la Chiesa, para un pontificado desde 1914 hasta 1922. Es decir, le tocó la Primera Guerra Mundial y la posguerra inmediata de esa Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un momento devastador, fue la primera gran guerra moderna. El nivel de devastación fue muy superior al de cualquier guerra anterior. Murieron 10 millones de soldados aproximadamente, 10 millones de civiles, 20 millones de muertos. Fue la primera vez en que se utilizó en la guerra pues, la química, por ejemplo el gas, en que se utilizaron tanques, en que se utilizó la aviación. Fue una devastación extraordinaria, es decir, psicológicamente el impacto sobre la humanidad fue descomunal. Además, ya como la segunda fue una guerra que se desarrolló territorialmente en varios continentes. Pues bien, en Benedicto XV, a diferencia de Pío X, que se centró en la purificación y en el fortalecimiento, en la defensa de la Iglesia, aquí en lo que se centró fue en la paz. Fue un papa cuyas encíclicas básicamente solo versaron sobre la paz y llegó a presentar incluso propuestas de alto en fuego y de planes detallados para llegar a una paz estable. Se encontró con que había católicos, obispos, cardenales en los dos bandos enfrentados, es decir, tanto entre la entente de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia en ese momento, Japón e Italia, frente a las potencias centrales de Alemania, Austro-Hungría y Turquía. Había católicos en los dos bandos, no tomó partido y se dedicó básicamente a propugnar la paz, a implorar la paz y además a convertir a la Iglesia en una gigantesca ONG para paliar el sufrimiento generado por la guerra en forma de hospitales, en forma de orfelinatos, en forma de cuerpos de ambulancias, etc. A Benedicto, voy rápido para no extenderme demasiado, son 12 papas. A Benedicto XV le sucede, a Pío XI le sucede, a Benedicto XV le sucede Pío XI, Achille Ratti, pontificado de 1922 a 1939, es decir, el periodo de entreguerras, que no fue un periodo de paz, sino un periodo postbélico, Primera Guerra Mundial y prebélico, pre-Segunda Guerra Mundial. Dijo de Gaulle con mucho acierto que en realidad el periodo de la historia de Europa, que fue de 1914 a 1945, fue una segunda versión de la Guerra de los 30 años, puesto que la Primera Guerra Mundial acabó en el Tratado de Versalles de 1919 con una solución falsa. El Tratado de Versalles, artículo 340, cláusula de la culpabilidad, el responsable único de la guerra es Alemania, le quitaron el 13% del territorio, tuvo que devolver Alsacia y Lorena, tuvo que pagar 132.000 millones de marcos oro en indemnizaciones a las otras potencias, en fin, una cosa totalmente leonina y además injusta, porque la Primera Guerra Mundial había obedecido a una pluralidad de causas y no únicamente a causas que tuvieran que ver con Alemania. Precisamente por lo injusto que fue el Tratado de Versalles, es por lo que en 1932 un señor, hasta entonces desconocido, Adolf Hitler, ganó el 37,7% de los votos en las elecciones al Reichstag, es decir, al Parlamento imperial alemán, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó a continuación. A Pío XI le toca, por tanto, el periodo de entreguerras 1922 a 1939. Este es un periodo en que pasan cosas importantes en el mapa de Europa. Para empezar, los 4 imperios que había habido antes desaparecen, los 4. El imperio ruso zarista da lugar, tras la victoria de los bolcheviques en la Revolución de Octubre del 17, da lugar a la Unión Soviética, que nace en 1922. El Imperio Otomano se retira definitivamente, el Imperio Austrohúngaro se deshace y da lugar a nuevos países en el mapa de Europa, Austria, Hungría, Checoslovaquia, que luego en 1993 se dividiría en República Checa y Eslovaquia, y a los reinos de los serbios, los croatas, los eslovenos, que luego formarían lo que conocimos como Yugoslavia, que posteriormente se vuelve a fraccionar en 7 países. Este periodo, 1922-1939, anterior a la Segunda Guerra Mundial, es un periodo en que en Europa surgen unos movimientos ideológicamente extremos. El fascismo, inspirado en las teorías de Giovanni Gentile, que fue ministro con Mussolini,
el nazismo inspirado en las teorías de Alfred Rosenberg, que también fue ministro con Hitler, y el comunismo que surgió pues, de la Revolución Soviética de 1917. A estos tres totalitarismos les dedica Pío XI sendas encíclicas. Non abbiamo bisogno, no tenemos necesidad en relación con el fascismo. Mit brennender Sorge, en alemán, con ardiente preocupación, que redactó el que sería el sucesor de Pío XI, Eugenio Pacelli, secretario de Estado, y luego en relación con el ateísmo comunista, la encíclica Divini Redemptoris. Ahí en estas encíclicas pues, se denunciaba el racismo, el estatismo excesivo, la reducción a nada de la importancia y de la dignidad de la persona, etc. A Pío XI le sucede, para un pontificado largo, de 1939 a 1958, 19 años, Eugenio Pacelli, Pío XII, un hombre que había tenido, bueno, como acaba de decir el profesor Orella, una experiencia en el mundo germánico. Había sido nuncio en Múnich, había sido nuncio también en Prusia y en Baviera, porque en aquella época había nunciaturas diversas en lo que hoy es Alemania. Había redactado la encíclica Mit brennender Sorge. Le tocó nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Pío XII ha sido objeto de críticas hasta hace poquísimo tiempo, todavía colean, por considerarse que fue tibio, condescendiente con el nazismo, que no lo denunció contundentemente sobre su pontificado. Bueno, hoy ya sabemos que esto es una acusación totalmente injusta y que la realidad fue totalmente contraria. El caso es que Pío XII, Eugenio Pacelli, hijo de un abogado de la Santa Sede, sobrino del fundador del Observatorio Romano, el órgano oficial de la Santa Sede, un gran intelectual, conocía muy bien el mundo germánico y sobre todo al nazismo y sabía que cualquier denuncia, incluso meramente verbal, a los nazis era objeto de represalias brutales al día siguiente, a la mañana siguiente. Entonces, él, lógicamente, no quiso tener sobre su conciencia, por lanzar unas denuncias desde Roma al nazismo, el que al día siguiente murieran católicos alemanes sumariamente. Que las represalias del nazismo eran así, pues tenemos montones de ejemplos. Por ejemplo, en el campo de concentración de Auschwitz, 1941, un intento de fuga. Pues al día siguiente, el capo del campo, Karl Fritz, dice que se elija a 10 prisioneros al azar y se les ejecute, como una manera de disuadir a la gente de que intentara la fuga en el futuro. Un sargento polaco que tenía 2 hijos pequeños se echa a llorar amargamente, se le acerca otro prisionero, el franciscano conventual polaco Maximilian Kolbe, y le dice: no te preocupes que yo voy a pedir que ocupar tu sitio. Se le concedió y fue Maximilian Kolbe, un brillantísimo franciscano polaco, mártir de la caridad. Había sido misionero en Japón, a pesar de que todavía era bastante joven cuando murió, en donde editó una revista católica con una tirada de 15.000, muchísimo para Japón, donde los católicos son en torno al 1% como máximo. Había creado una ciudad a las afueras de Varsovia, de la Inmaculada, con un periódico, con un seminario, con una emisora radiofónica. Bueno, pues murió por la represalia del intento de fuga. Y al año siguiente, en el propio Auschwitz, murió también por represalias, por denuncias católicas hacia los nazis, nada menos que Edith Stein, la intelectual alemana más brillante de toda la primera mitad del siglo XX en Alemania. De hecho, Husserl, el fenomenólogo, escribió al ministro de Educación y dijo: hay rumores de que se van a admitir a las mujeres a cátedra, a titularidad de cátedra. Obviamente la primera tiene que ser la señorita Stein, porque no hemos tenido una producción científica, una cabeza como la de ella en Alemania. Edith Stein venía de familia judía. A los 14 años, en su Tagesbuch, en su diario, escribió: a partir de hoy me considero atea, dejó de ir a la sinagoga, lo comunicó a su familia y se mantuvo en esa postura hasta que una sucesión de hechos que culminaron cuando tenía 31 años en la lectura de la autobiografía de Santa Teresa de Jesús, el libro de la vida,
hizo que se la leyera de un tirón. Estaba invitada en la casa de campo de unos amigos. La noche anterior cogió al azar un libro de la biblioteca para leerlo mientras se dormía. Resultó ser la biografía de Teresa de Jesús y a la mañana siguiente apareció en el desayuno con el libro en la mano diciendo «Das ist die Wahrheit». Esto es la verdad. Se bautizó inmediatamente en el propio pueblo en que estaban de vacaciones, bueno, y acabó entrando como carmelita en el Carmelo de Colonia. Al arreciar la persecución a los judíos, sus hermanas organizaron que un amigo del monasterio la llevara de noche el día de fin de año hasta Echt, el Carmelo de Echt en Holanda, pero los nazis le persiguieron hasta allí. Los obispos holandeses hicieron leer en las iglesias un domingo una carta pastoral denunciando las deportaciones obligatorias de judíos. Bueno, pues la respuesta a esa carta pastoral fue que al día siguiente se detuvo por la Gestapo a todos los judíos, a todos los católicos de origen judío de Holanda y los llevaron a Auschwitz. Y allí murió gaseada junto con su hermana Rosa el 9 de agosto de 1942. Edith Stein, como carmelita, Teresa Benedicta de la Cruz, declarada por Juan Pablo II copatrona de Europa. Pero, en fin, estaba hablando de lo injusto de las acusaciones de tibieza en la denuncia del nazismo en relación con Pío XII. Lo más definitivo fue el caso del gran rabino de la sinagoga de Roma durante la Segunda Guerra Mundial, un judío de origen polaco que se llamaba Israel Zoller. En 1945, en cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial, se bautizó en la Iglesia Católica y tomó el nombre de Eugenio, por Eugenio Pacelli, por Pío XII, y desde ese momento Eugenio Zolli. Como esto provocó una grandísima conmoción, no solo en Italia, sino en todo el mundo judío, en el planeta, pues se vio obligado a dar explicaciones y escribió un libro que se llamaba Before the Dawn, antes del amanecer, en donde explicó su proceso. ¿Qué no habría visto en Pío XII el gran rabino de la sinagoga de Roma para, al acabar la Segunda Guerra Mundial, bautizarse como católico? Eso sí, él dijo que no había sido una apostasía del judaísmo, sino que simplemente, y eso es lo que explica en su libro, era la culminación de la promesa mesiánica a los judíos. Es decir, Jesús es el Mesías y, por tanto, yo como buen judío acepto al Mesías y por eso entro en la Iglesia Católica. A Pío XII le sucedió un tipo psicológico y hasta físico completamente en las antípodas. Pío XII era alto, delgado, muy serio. La Segunda Guerra Mundial no era un contexto para estar de risitas, hierático. Y le sucede un hijo de campesinos, bajito, regordete y siempre sonriente. Angelo Giuseppe Roncalli, y cuarto hijo de una familia de 13 de unos campesinos de la aldea de Soto il Monte, en la provincia de Bérgamo, en la Lombardía. Capellán en la Primera Guerra Mundial y luego, como ha dicho el profesor Orella, pues estuvo de representante apostólico en Bulgaria y luego de nuncio en Turquía, en Grecia y finalmente en Francia, en donde le recibieron diciendo, ya nosotros nos mandan a este payés, a este campesino, y así, al final no lo querían soltar del cariño que le cogieron. Bueno, ese era Juan XXIII, que luego fue patriarca de Venecia y finalmente elegido en 1958 para lo que se preveía que sería un pontificado corto por su edad y de transición. No se esperaba de este campesino, de este hijo de campesinos, grandes sorpresas. Pues bueno, pues las sorpresas fueron morrocotudas. A los 2 meses de su elección lanza la bomba. Inspirado por el Espíritu Santo, convoca un concilio de la Iglesia Universal, el Concilio Vaticano II, uno de los mayores momentos de gracia en la historia de la Iglesia. Explicó que había unas rigideces no solo litúrgicas, sino incluso doctrinales, una necesidad de hablar con el mundo moderno, y a eso se iba a dedicar un concilio básicamente eclesiológico, más que teológico, como fue el Concilio Vaticano II. Un concilio de 3 años y un poco, desde el 11 de octubre de 1962 hasta el Día de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre de 1965. 2.450 obispos participaron, 4 sesiones. Juan XXIII murió en pleno concilio, solo presidió la primera sesión, las otras 3 su sucesor Pablo VI. Pero en fin, estamos hablando de la función en relación con el mundo de los papas. Estando en el pontificado Juan XXIII, se llega al momento más crítico, más tenso, más peligroso de la Guerra Fría.
la Guerra Fría que había estallado nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría, una expresión de George Orwell, el escritor británico, que se popularizó porque la retomó Walter Lippmann, un periodista estadounidense. Bueno, pues el asunto es el siguiente. El 1 de enero de 1959, el gallego cubano Fidel Castro Ruz toma el poder en Cuba y se alinea con el Imperio Soviético. Y no contento con eso, se ofrece para tener bases para lanzamientos de misiles en territorio de Cuba. Unos aviones espías U-2 estadounidenses detectan unas grandes rampas para lanzamiento de misiles. Esos misiles hubieran llegado pues, al sur de Estados Unidos fácilmente, es decir, a toda la Florida, Miami, Orlando, Tampa, Tallahassee, San Petersburgo, pero también a Texas, Houston, Dallas, Fort Worth, también a Georgia, Atlanta e incluso a Arizona, Phoenix y a todas las grandes instalaciones militares que tiene Estados Unidos en Arizona. Por tanto, la cosa era inadmisible para el presidente estadounidense de ese momento, que era John Kennedy. Khrushchev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, quiere seguir adelante y manda una flota con los misiles para que los monten en territorio cubano. Estados Unidos bloquea, eso sí que fue un bloqueo naval de la isla para que no pudieran penetrar. Khrushchev da orden de seguir adelante, de romper el bloqueo. En ese momento interviene Juan XXIII y media y habla con John Fitzgerald Kennedy de católico a católico. Kennedy fue el primer presidente católico de Estados Unidos y habla con Khrushchev de hijo de campesinos a hijo de campesinos. Khrushchev era hijo de unos campesinos del Oblast de Kursk, en el sur de Rusia, en una zona que hoy está en guerra, en la guerra de Ucrania. Y finalmente llegan a un acuerdo secreto. Khrushchev renuncia a la instalación de los misiles a cambio de que Estados Unidos retira los misiles que ya tenía en Turquía. Turquía era miembro de la OTAN desde el 55, tenía frontera, la única frontera de la OTAN con la Unión Soviética era Turquía, con las repúblicas caucásicas de Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Entonces, no se instalan los misiles en Cuba, se retiran los misiles de Turquía y Estados Unidos se compromete con Rusia, con la Unión Soviética, perdón, a no invadir nunca la isla de Cuba. La famosa invasión de la Bahía de Cochinos había sido anterior, había sido en abril de 1961, por tanto, eso no fue una violación del acuerdo. Juan XXIII vio tan cercana la guerra nuclear, vio tan decidido a Khrushchev, vio tan decidido a Fidel Castro, que estaba espoleando a los soviéticos para que instalaran los misiles, que faltó el canto de un duro para que estallara la guerra nuclear. Y asustado por eso, por así decirlo, pues escribió una encíclica que se publicó 53 días antes de su muerte, Pacem in Terris, sobre la paz, en cuyo preámbulo dice que la paz, obligación fundamental de la humanidad, es el producto de la libertad, de la justicia, del amor. Y bueno, esta fue una encíclica que fue la primera dedicada no solo al pueblo católico, como es propio de las encíclicas de los papas, jefes supremos de la Iglesia Católica, sino destinada al mundo en general. Fue una encíclica que tuvo, bueno, pues una acogida extraordinaria en todas partes, grandes elogios de U Thant, el birmano que era secretario general de Naciones Unidas en esos momentos, pero el propio Khrushchev, el propio Kennedy, muchos otros elogiaron esta iniciativa y ahí se vio el rol de referente mundial de un pontífice católico totalmente visible. A Juan XXIII le sucede Pablo VI, Giambattista Montini, 1963-1978, 15 años de pontificado relativamente largo. Los antecedentes eran muy diferentes. Giambattista Montini había hecho su carrera prácticamente en la Secretaría de Estado, era hijo de intelectuales católicos, su padre pues, fue el fundador de un periódico católico y miembro del Parlamento italiano. Y este hombre, que había hecho su carrera en la Secretaría de Estado, que era hijo de intelectuales, de una familia relativamente acomodada, resultó, para todos los que le trataron de cerca, ser un grandísimo santo. Y le tocó además un contexto muy difícil, muy incómodo. Le tocó presidir el concilio, 3 de las 4 sesiones, y gestionar el posconcilio, que fue un momento
de gran barullo, por así decirlo, de grandes desviacionismos litúrgicos o excesos y hasta doctrinales en algunos lugares. Todo eso hubo que canalizarlo y enmarcarlo y eso le tocó a Pablo VI. Pero además le tocó a Pablo VI el pendulazo histórico de lo que había sido el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Como dijimos antes de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de Pío XI, había habido un gran surgimiento de los totalitarismos, pero en fin, había un gran nacionalismo en el ambiente, nazi, fascista, etcétera, etcétera, había un gran militarismo en el ambiente, había, en fin, un gran autoritarismo en el ambiente. Y todo eso se quemó, por así decirlo, en esa inmensa hoguera que fue la Segunda Guerra Mundial, entre 50 y 85 millones de muertos, según las diversas estimaciones. Todo eso se quemó y nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, el ambiente social era completamente diferente. Donde antes había nacionalismo, ahora internacionalismo. En el 45, por la Carta de San Francisco, se crean las Naciones Unidas. Donde antes había militarismo, pacifismo, en el movimiento hippie, la oposición a la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Y donde antes había autoritarismo, ahora un cuestionamiento de las autoridades, de la autoridad política, de la autoridad eclesiástica, de la autoridad familiar, del principio de autoridad mismo. Pues bien, el pendulazo, el extremo contrario a todo eso, o sea, todo lo que había sido la época previa a la Segunda Guerra Mundial, nacionalismo, militarismo, autoritarismo, en el periodo del pontificado de Pablo VI pasa al extremo contrario. Surge, para empezar, bueno, pues el Mayo francés en el 68, que fue una de las causas de la dimisión del presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, y aparece el movimiento hippie en San Francisco y se extiende al mundo. Es decir, algo totalmente diferente de lo que había habido en las décadas anteriores. El movimiento hippie era, bueno, pues era panteísmo, era orientalismo, era pacifismo, era vida en comunas, era experimentación con drogas psicodélicas, sobre todo al principio el LSD, como manera de alcanzar una supraconciencia, un ersatz, una alternativa a la conciencia espiritual y, bueno, pues cambia la estética juvenil, es en la época de los Beatles, de los Rolling Stones, es la época en que el hippismo tuvo sus grandes celebraciones en el Festival de Woodstock, por ejemplo, en 1969, en el programa Jimi Hendrix, Janis Joplin, Carlos Santana, Joan Baez, The Who, etcétera, etcétera. Es decir, cambia radicalmente el ambiente entre los jóvenes. En parte, bueno, entre una parte de la juventud y todo eso le tocó lidiarlo a Pablo VI. Entre otras cosas, el movimiento hippie, el movimiento que denunciaba todas las estructuras de todo tipo, pues decía que el pudor, que la castidad, que la fidelidad, que la virginidad eran constructos sociales y que en realidad eran contrarios a la naturaleza. Bueno, todo esto se lo encuentra Pablo VI. Y aunque tanto el movimiento hippie como el Mayo francés ha quedado totalmente en agua de borrajas, superado por la historia, pero en aquel momento se vivió con gran preocupación lo que estaba pasando. Y ahí, bueno, pues Pablo VI, entre otras cosas, sacó encíclicas como Sacerdotalis Celibatus, como Populorum Progressio y como Humane Vitae, en donde se reafirmaba la doctrina tradicional católica sobre el matrimonio, sobre la paternidad, sobre la concepción. A Pablo VI le sucede un pontífice que fue elegido con solo 67 años, preocupación porque podría ser un pontificado muy largo, y que fue Albino Luciani, el primer papa con un nombre compuesto de la historia, Juan Pablo I, por Juan XXIII y Pablo VI. Albino Luciani se temía que tendría un pontificado que pudiera ser muy largo, por lo joven, 67 años, para ser papa, y fue un pontificado de 33 días. Desde, creo que fue el 24 de agosto de 1978 hasta el 27 de septiembre. Por tanto, no tuvo tiempo ni de hacer viajes apostólicos. Pablo VI había sido el primer papa que visitó los 5 continentes, 65 viajes. No tuvo tiempo de escribir encíclicas, no tuvo tiempo más que de regalar al mundo su sonrisa, su ejemplo de un pontificado humilde, cercano a la gente, un estilo pues, en las antípodas, por así decirlo, del hieratismo y de la distancia. Un papa que solo
estuvo como pontífice de 33 días y que ya es beato. Es decir, va de camino hacia los altares. Podría haber una tacada de 4 papas canonizados. Juan XXIII, Pablo VI, eventualmente Juan Pablo I y luego Juan Pablo II. Inevitablemente, al morir a los 33 días, apareció muerto en la cama, el 34º día de su pontificado, pues surgieron las teorías conspiranoicas. En fin, teorías sin ninguna base. Había comido el día anterior lo mismo que toda la gente de su equipo y no les pasó nada. Y además, el día anterior había estado todo el día excusándose por no poder participar normalmente en las reuniones porque tenía unos dolores de pecho descomunales y la causa de su muerte fue un infarto masivo de miocardio. No se habían recogido todavía los trastos, por así decirlo, del cónclave que le eligió cuando se tuvo que convocar otro. Y aquí vino la grandísima sorpresa. La grandísima sorpresa es que si con 67 años a Juan Pablo I se le consideró demasiado joven para ser elegido papa, pues ahora se elige a un papa de 58 años. Es decir, pues 11 años, o de 58 a 69 años, 11 años más joven todavía. Pero la gran sorpresa, después de 455 años, se elige al primer papa no italiano, el primero desde Adriano IV, que nació en Utrecht, en Holanda, anduvo mucho por España, en fin, 455 años de papas italianos y se elige a un papa que no solo no era italiano, sino que encima en la época de la Guerra Fría y el telón de acero viene de un país en donde se persigue el cristianismo durísimamente, de Polonia, país satélite en aquellos momentos de la Unión Soviética. No voy a hablar mucho porque aquí todo el mundo sabe mucho más de Juan Pablo II que yo, simplemente decir que Karol Wojtyła, bueno, pues nació en Wadowice en 1920. Su infancia y primera juventud fue de desgracia en desgracia. Su madre murió cuando tenía 9 años. Su hermano médico murió también. Su hermana. Y con 21 años murió finalmente su padre. Se vio solo en el mundo. Trabajó en una cantera, trabajó en una fábrica, tuvo novia, estuvo en un grupo de teatro amateur y estudió en un seminario clandestino para ordenarse con 26 años. Tras ordenarse fue a Roma a ampliar estudios y allí fue a visitar a una persona que le había concedido un milagro que le había pedido por carta y que fue una persona importante en su vida, que fue Francesco Forgione, más conocido como el Padre Pío de Pietrelcina, que le profetizó que sería papa. Se lo profetizó en un momento en que llevábamos 400 y pico años sin papas italianos. Y Karol Wojtyła confiaba tanto en el Padre Pío, cuya taumaturgia tuvo ocasión de conocer personalmente, que cuando le eligieron papa fue el único que no se sorprendió, puesto que como se lo había profetizado el Padre Pío, casi pues lo daba, por así decirlo, por hecho, aunque tal vez esta frase sea excesiva, pero en fin, se le notó que actuó con una naturalidad excesiva para el momento, como si se lo esperase. Bueno, brevemente, Juan Pablo II fue gigantesco, intelectualmente, pastoralmente, espiritualmente. Muy brevemente, intelectualmente, profesor de teología, uno de los grandes contribuyentes al Concilio Vaticano II, sobre todo a la Gaudium et Spes y también algún otro documento, un gran experto en espiritualidad mística por su amor a los místicos españoles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Su tesis doctoral, la teología de la fe en los escritos de San Juan de la Cruz. Hablaba nada menos, bueno, aprendió español por San Juan de la Cruz, pero hablaba nada menos que 13 idiomas. Español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, llaman 6, ruso, bielorruso, polaco, serbo-croata, latín, griego y esperanto. 13 idiomas hablaba ese portento que fue Juan Pablo II, portento también pastoral. Beatificó y canonizó a más personas que los papas que le habían precedido en los 4 siglos anteriores. Creo que fueron 340 canonizados, 1300 y pico, 1348 creo, beatificados. En lo pastoral, bueno, pues promovió las Jornadas Mundiales de la Juventud, enorme éxito. Hizo 104 viajes pastorales, en los cuales visitó a 129 países. En 2 países en los que yo he vivido, sé de gente que estuvo ahí en sus entrevistas, el impacto que produjo en 1987 en Pinochet, al que le tiró las orejas en algún sentido, y lo admitió humildemente, el tirón de orejas, y luego en 1998 en Cuba,
pues fue invitado por Fidel Castro y también pues, le produjo un gran impacto. A pesar de que se considera que Juan Pablo II, con su apoyo moral, sobre todo a Solidarność y a otras organizaciones de la sociedad civil polaca, contribuyó a la caída del comunismo, como de hecho fue así, pues Fidel Castro le tenía una grandísima admiración, sobre todo desde que en una cumbre de la FAO en Roma le oyó hablar sobre economía y quedó muy impactado por las cosas que dijo Juan Pablo II de crítica del capitalismo y de crítica también del socialismo. Vio ahí una persona descondicionada, inteligente, pura, y desde ese momento frecuentemente Fidel Castro dijo, bueno, a mí me gusta tratar con la Iglesia temas, por ejemplo, de gente que se tiene que ir al extranjero, que son presos políticos y tal igual, porque son los únicos que no tienen cartas guardadas debajo de la mesa, sino que lo que te dicen es lo que hay. Gigante también espiritual, perdonó pública y privadamente a Ali Aqsa, el turco de los lobos grises, que le disparó el día de la Virgen de Fátima, el 13 de agosto de 1981, en el brazo, en la mano y en el estómago. Era un gran atleta, Juan Pablo II, la fuerza de la raza eslava en todo su esplendor, vivió hasta los 85, pero ya mermado en gran parte por las secuelas de ese atentado. Como una muestra del catolicismo sacrificial polaco, la bandera de Polonia es el blanco de la pureza, el rojo de la sangre, se arrastró hasta el final con la cruz en la mano, evangelizando, cuando ya prácticamente no se le entendía nada a lo que hablaba, simplemente por su presencia con la cruz en la mano por los caminos del mundo. A Juan Pablo II le sucede otra gran sorpresa. Se decía que había dos nacionalidades. Bueno, podía haber papa que no fuera italiano, habíamos tenido la prueba, pero el que no podía haber es un papa alemán o un papa estadounidense. Alemán por la cercanía de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y estadounidense porque el país que era el primer Producto Interior Bruto del mundo prácticamente desde la Guerra de Cuba, desde principios del siglo XX en todo caso, no podía ser al mismo tiempo el que tuviera a un papa. Pues bien, la sorpresa es que se elige para suceder a Juan Pablo II a Joseph Ratzinger, alemán, teólogo, una persona, a pesar de que luego, por haber sido el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le llamaron el Panzer Cardinal, tenía una personalidad en las antípodas de Panzer Cardinal. Lo que destacaba de él era la humildad genuina, no de gestos, y la simpatía. En el seminario, sus compañeros, en Alemania en aquellos tiempos, aprendían latín perfectamente, decían ubi Ratzinger, ibi hilaritas. Allí donde está Ratzinger, allí hay risas. Bueno, pues este papa al que llamaron el Panzer Cardenal, pues que era la humildad personificada, era la simpatía, en fin, la modestia, la timidez, se vio con la carga de ser papa, que era una cosa que él no había pretendido. Él era un estudioso, era un teólogo, fue como asistente del cardenal Frings de Colonia, uno de los grandes contribuyentes al Concilio Vaticano II. De hecho, cuando murió, hubo quien dijo, muere el último padre conciliar. Obviamente no había sido padre conciliar, porque era ayudante del cardenal Frings, pero era un hombre que había redactado muchos documentos que fueron tenidos en cuenta para los documentos del Concilio Vaticano II. Un pontificado de 8 años, desde 2005 hasta 2013. Y un pontificado nada político. No se pronunció mucho sobre los asuntos políticos, aunque tampoco rehuía cuando tenía que hablar de alguna cosa. Y bueno, por ejemplo, en un viaje que hizo a Cuba en 2012, por el 4º centenario del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad, en el avión de ida volando hacia Cuba, dijo, el comunismo ya no funciona en Cuba. Un intelectual como él no daba puntada sin hilo. No decía que el comunismo no funcionara, no decía que el comunismo no hubiera funcionado en Cuba, decía el comunismo ya no funciona en Cuba. Y eso fue una constatación de una realidad evidente para todo el mundo, incluido para Raúl Castro, que ya había sucedido en ese momento a su hermano, y que si hubiera estado su hermano le hubiera costado ser devuelto desde el aeropuerto de La Habana inmediatamente. Pero Raúl no era tan drástico como Fidel Castro, y bueno, hizo una visita no con, no con el éxito popular de la de Juan Pablo II en 1998, pero con unas homilías que no tienen desperdicio, como todo lo suyo. Hay unos libros de Peter Seewald, un agnóstico,
que había sido director de Der Spiegel, que hizo 4 libros de entrevistas con el Papa Benedicto XVI, que luego además escribió su biografía. Bueno, se convirtió, la relación con Benedicto le convirtió e ingresó en la Iglesia Católica. Él, como teólogo, nos dejó pocas encíclicas, pero jugosísimas. Una sobre la caridad, Deus Caritas Est, otra sobre la esperanza, Spe Salvi, salvados en la esperanza, y como las virtudes teologales a lo que apuntan es hacia la verdad, Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues para culminación, la encíclica Caritas in Veritate, todas auténticamente sin desperdicio y curiosamente siendo reconocido como un grandísimo teólogo. De hecho, hasta en las iglesias luteranas, evangélicas, protestantes, es al teólogo que más estudian, que más leen hoy en día, pues a pesar de eso son las encíclicas más legibles, se podría decir, por la capacidad para reducir a una gramática y a un lenguaje sencillo las cuestiones teológicas. A Benedicto XVI le sucede el primer papa americano y el primer papa jesuita de la historia, Jorge Bergoglio, hijo de emigrantes italianos en Buenos Aires. Estudió química en la universidad, ingresó en los jesuitas con 21 años, fue director espiritual, maestro de novicios, provincial de los jesuitas de la zona, obispo auxiliar de Buenos Aires, arzobispo, participó mucho en las reuniones de la CERAM, de la Comisión Episcopal Latinoamericana, y finalmente papa, para un periodo de 12 años, de 2013 a 2025. ¿Qué contexto le toca a al Papa Francisco? Pues al Papa Francisco le toca el de las crisis migratorias descomunales, no solo en Europa, el de la preocupación por las consecuencias del cambio climático, el de la radicalización brutal en nuestras sociedades. Y en la relación con esos 3 temas, pues actuó. Nada más acceder a la Cátedra de Pedro, en 2013 viajó a la isla de Lampedusa, en el extremo sur de Italia, ya más cercana a las costas de África casi que a las de Europa, y allí, bueno, pues empezó todo por así decirlo, una catequesis en relación con el tema de las migraciones que mantuvo durante todo su pontificado. En relación con el tema del medio ambiente, pues hizo una encíclica, Laudato Si, alabado sea, en el dialecto húngaro que hablaba San Francisco de Asís. Algo tendría ya en mente cuando eligió el nombre de Francisco, al que se considera el precursor de la ecología, puesto que, en fin, él puso mucho cariño en la redacción de esa encíclica, Laudato Si, en donde se define como una obligación moral el cuidado del planeta, se promueve la austeridad, se promueve el cuidado de la creación. Incluso algunos, bueno, deducen que se crea una nueva categoría de pecados, los pecados contra el medio ambiente, es decir, contra el legado que tenemos que dejar a nuevas generaciones. Y en relación con el tema de la polarización brutal que vivimos en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, pues escribe una encíclica que más que una encíclica parece un manifiesto, Fratelli Tutti, hermanos todos. Murió el 21 de abril del año pasado, 2025. A su funeral acudieron 50 jefes de Estado y 400.000 personas. Fue un papa, se podría decir, más controvertido que sus predecesores por las posturas, algunas de las posturas que tomó. Pero él propugnaba, bueno, pues la Iglesia en salida, el acudir a las periferias, no solo físicas, sino culturales y existenciales. De hecho, se le veía muy cómodo entre los, por así decirlo, los críticos de la Iglesia católica. Prácticamente se podría decir que Juan Pablo II, que el Papa Francisco propuso a su sucesor. El Papa actual, León XIV, con el cual ya termino para no alargarme, puesto que lo nombró obispo de Chiclayo, en donde estuvo 5 años, lo llamó para ser prefecto del dicasterio de los obispos, es el que se encarga de los nombramientos de los obispos por todo el mundo, un conocimiento grande de la Iglesia en todo el mundo y un conocimiento de su persona por los obispos de todas las iglesias locales,
y además pasaba 2 horas todos los sábados por la mañana con él. Según el gran biógrafo del Papa Francisco, Austin Iberay, un británico, fue un maestro de pontificado que le trasladó pues toda una sabiduría que tenía enorme el Papa Francisco y que además le trasladó también su sentimiento, para algunos extremo, sobre la misericordia divina. En el cónclave que sucedió a la muerte del Papa Francisco, el cónclave más internacional de la historia, con cardenales de 52 nacionalidades, enseguida, el 8 de mayo, salió la fumata blanca. Salió el cardenal, creo que es el protodiácono, Dominique Lamberti, y con la frase ritual, pues dijo: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, excelentísimo, ac reverendíssimum dominum, grandísima expectación, había preocupación, será uno de los considerados progresistas, será uno de los considerados conservadores, había preocupación porque hubiera un papa sesgado, por así decirlo. Entonces dice: Gaudium magnum, habemus papam dominum Robertus Franciscus Prevost. Y en ese momento aparece un cardenal que estaba en las quinielas amplias, pero no en las pequeñas, y sola su presencia tranquilizó al mundo católico, y yo creo que más allá del católico. Yo me he tomado la molestia de ver los comentarios al pequeño YouTube sobre ese momento en que aparece en la logia vaticana el cardenal Robert Prevost, elegido papa, y comentarios de todo el mundo diciendo que aura de santidad, de bondad, de pureza, etcétera, etcétera. Es decir, de repente toda la preocupación por un papa sesgado, arrastrado por una u otra de las supuestas facciones, etcétera, quedó disuelto por la presencia de un hombre del que no se sabía por el gran público prácticamente nada, pero cuya sola presencia tranquilizó. No llevamos ni un año de pontificado, todavía no ha publicado ninguna encíclica, todavía no ha hecho ningún viaje apostólico. Va a venir a España a partir del 6 de junio, a diferencia del Papa Francisco, que no vino ni una sola vez. Papa Francisco, en su extravagancia pontifical, si se me permite la expresión, elegía países en donde casi no había católicos. Emiratos Árabes Unidos, Mongolia, que se llevó a Javier Cercas para que escribiera un libro, Indonesia, etcétera, etcétera. Bueno, el Papa Juan Pablo II vino 5 veces a España, la primera durante 10 días. Pues bien, el Papa León XIV va a venir a España como uno de los primeros destinos. Doy unas pinceladas brevísimas porque, en fin, tampoco quiero alargarme, ya veo que son las 8:12. Simplemente decir, en cuanto a su biografía, que fue una sorpresa porque fue un papa estadounidense, es decir, el Espíritu Santo auténticamente, como suele decirse, sopla donde quiere y cuando quiere, es decir, hace lo que le da la gana, no hay ninguna norma a la que se sujete. Que no podían ser ni alemanes ni estadounidenses, pues un alemán y al poco un estadounidense por lo demás, cuya gestualidad, cuya personalidad está en las antípodas del otro estadounidense más visible en estos momentos. Es decir, es una persona contenida, reservada, respetuosa. Su gran amigo Alejandro Moral Antón, que le sucedió como superior de los agustinos, estudiaron en Roma con 20 y pocos años y de ahí desarrollaron una amistad enorme toda la vida, dice que este papa es un papa en el que destaca, primero, lo silencioso que es, lo estudioso que es, lo equilibrado que es, lo educadísimo que es y lo mucho que dedica tiempo a la oración. Bueno, el presidente de la Comisión Episcopal Peruana, que lo tuvo de vicepresidente en sus tiempos en Perú, dijo que había sido el gran regalo para la Iglesia de Perú. Las cruzadas de Santa María Española, que ayudaban en su obispado, estaban dando saltos cuando le eligieron, diciendo que hombre más adecuado y más bueno no podía haberse elegido para papa. Nació en Chicago, Illinois, en una familia católica, padre exmilitar y luego dedicado a la enseñanza, madre que trabajaba en bibliotecas de colegios católicos y de parroquias, 2 hermanos mayores con los que tiene una relación cotidiana vía Internet. Estamos en el Papa de la Cuarta Revolución Industrial, es decir, en el Papa de la era Internet, así como a Francisco. En una primera reunión con jóvenes le dijeron: ¿y usted utiliza mucho las redes? Y dijo: yo no sé ni lo que son las redes, dijo Francisco. Bueno, pues este papa sí que lo sabe, puesto que juega a Wordle y a Words no sé cuántos con sus hermanos diariamente, etcétera, etcétera. Estudió
matemáticas y al mismo tiempo lo que llaman en Estados Unidos, una palabra que a nosotros nos choca, divinity, teología, en la Universidad Villanova, dedicada a Santo Tomás de Villanueva, el dominico español, en Pensilvania, en Filadelfia. Luego regresó, ingresó en la Orden Agustina, estuvo un par de años y entonces le destinaron a la diócesis de Chucumala, creo que lo he dicho bien, en Perú, donde estuvo 17 años. Trabajo pastoral, trabajo parroquial, formador en seminarios, en parroquias, etcétera, 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 tal. Y regresa a Chicago al acabar esos 17 años y enseguida le eligen superior de los agustinos para un doble sexenio, lo máximo que admiten sus estatutos, 2001 a 2013. Al acabar, al poco tiempo, pues le vuelven a mandar a Perú, y ahora como obispo de Chiclayo, y de ahí, bueno, ya sabemos, a Roma, cardenal, y luego elegido papa. Es un papa, bueno, pues de la Cuarta Revolución Industrial, es decir, ya de la era Internet, es un papa, por así decirlo, muy piadoso, muy espiritual, pero al mismo tiempo muy moderno, es seguidor de los Chicago White Sox. Es cuando le preguntaron a Timothy Dolan, el cardenal entonces de Nueva York, ahora ya se ha retirado por edad, que qué pensaban cuando eligieron a León XIV. Dice, ¿qué piensan de su compatriota? Y él, que le gusta, siempre es muy chistoso, Timothy Dolan, dice, no pensamos absolutamente nada. Dice, ¿cómo? Dice, es que no lo conocemos. Ha vivido en Perú 22 años, no ha participado ni en una sola reunión de la Comisión Episcopal Estadounidense. Para nosotros es uno que participa en el cónclave, que sabemos que es gringo, pero que en realidad es latino. Como buen misionero que se identificó con su pueblo, adquirió la nacionalidad peruana y, bueno, cuando salió a la logia habló en italiano y habló en español, pero no habló en inglés. Es decir, que ahí prácticamente tiene una identificación con el mundo hispano enorme, aparte de que por vía de madre, Mildred Martínez tiene orígenes cubanos, en última instancia españoles. Viene a España de viaje, conoce España palmo a palmo, porque en su periodo como superior de los agustinos recorrió toda España dejando una imagen extraordinaria de persona que en realidad es su presencia, porque no es muy parlanchín, no es muy expansivo, no es muy gesticulador, pero tiene una presencia auténticamente de santo, por así decirlo. ¿Qué va a ser su pontificado? Bueno, todavía no tenemos encíclicas, todavía no tenemos grandes cosas, pero el contexto que le ha tocado es el mismo que de el Papa Francisco, perdón, es decir, el de la polarización extrema, el de la preocupación por el cambio climático, el de los movimientos migratorios masivos, que, bueno, que se habla de la teoría del gran reemplazo en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Es decir, están gestando unas sociedades mestizas como consecuencia de estos movimientos migratorios. Y además, y como especificidad en el año que lleva, las guerras, la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania y la guerra de Irak y ahora de todo Oriente Medio. ¿Qué va a dar? Pues todavía no lo sabemos. Va a profundizar en algunos aspectos del Papa Francisco, como la sinodalidad, pero sin renunciar a la jerarquía. Va a continuar en la vía de la reforma, todas las instituciones requieren una reforma permanente, pero con gran apego, como tiene él, a la tradición. Muy firme en antropología cristiana y en moral familiar, y en moral reproductiva, y en moral sexual. Él ha estado en contacto con el pueblo llano en Perú y sabe que al pueblo llano católico se le tiene que dar doctrina clara. Y en consecuencia es de esperar que la doctrina sea clara en su pontificado. Por lo demás, justicia social, por supuesto, pero cristológica, no basada en ideologías. Y ya simplemente termino, significativo, un hombre que lee antes de acostarse las confesiones de San Agustín prácticamente todos los días de su vida, pues lema personal episcopal y pontifical, el agustino, in illo uno unum, seamos uno en aquel que es uno. Es el Papa que en realidad, sin haber hecho grandes pronunciamientos, nos da la sensación de que ha venido a traer la unidad. Gracias. Bueno, creo que no me quitará la razón en cuanto a la calidad
como orador de mi querido tocayo Fernando. No sé si por lo menos damos alguna pregunta, por si alguien tiene interés. A ver, que tenemos un micrófono por ahí. Ahora se lo acercan. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando. Me ha parecido absolutamente apabullante e impresionante la conferencia. No sé si le comparaban antes con Mbappé. Creo que es una mezcla de Mbappé, Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Maradona. En fin, ha sido impresionante el repaso. Impresionante. Me ha maravillado. Una pregunta o dos muy, muy breves. La primera y más importante. ¿Qué se espera en este papado, aunque ha apuntado algunas cosas, en los temas precisamente tecnológicos, con los retos que hay, tanto en temas de inteligencia artificial, de transhumanismo y los temas reproductivos? Si cree que va a ser un pontificado donde la doctrina de la Iglesia, digamos, aclare muchos de los conceptos y los retos que hoy se enfrenta la sociedad en los temas tecnológicos. Y, como bien ha dicho, es el Papa de la Cuarta Revolución Industrial. Eso por un lado. Y segundo, preguntarle, porque la curiosidad siempre me ha picado, cuando ha hablado de la extravagancia del anterior Papa Francisco, siempre me llamó la atención por qué no vino a España y por qué se metió en jardines vinculados con el tema del cambio climático. Hay una cosa, por cierto, que también me ha llamado la atención, que el otro día he visto una imagen, y creo que no es fake, del Papa actual con un bloque de hielo y haciendo una reflexión sobre el tema del cambio climático. Y entonces no sé si volvemos otra vez a esa postura maximalista del Papa Francisco con el cambio climático, que yo creo que responde más a lobbies interesados en estos temas, o si cree que puede haber ahí alguna cosa. Son en realidad tres preguntas, pero vamos, la más importante, la primera. Muchas gracias. Sí. Bueno, obviamente tiene la ayuda del Espíritu Santo y las oraciones de millones de católicos de todo el mundo, y lo tiene que necesitar, pues sinceramente el pastel es descomunal para cualquier papa. Además, bueno, todos dicen fiat instantáneamente cuando los eligen, aunque les rompe todo un plan de vida. Benedicto XVI ya tenía previsto irse con su hermano a Marketalint, en el sur de Baviera, en la casa en donde habían nacido, donde había sido destinado su padre como policía local. Francisco ya tenía un apartamento previsto en Buenos Aires para retirarse. En fin, y al Papa León XIV pues, también le ha tocado una cosa durísima y gravísima. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha tocado? Le ha tocado la Cuarta Revolución Industrial, le ha tocado un periodo, que es el que nosotros estamos viviendo, que no es un... En fin, ya está manida casi la expresión, no es una época de cambios, sino que es un cambio de época, es un cambio de paradigma cultural. El ritmo de la historia se ha acelerado de una manera descomunal, no solo en lo tecnológico, sino en todo lo demás. Entonces estamos, bueno, perplejos ante la magnitud y la celeridad de los cambios, y ese es el momento en que ese cambio permanente con ese doble motor que es la globalización desbocada y el gran salto adelante en las tecnologías de la comunicación está generando un mundo nuevo. La Cuarta Revolución Industrial probablemente va a ser más drástica que la primera, la de la máquina de vapor, la segunda, la de la electricidad en 1880, que la tercera, la de la informática en la década de 1980, puesto que ahora es la de la inteligencia artificial, la integración de las tecnologías informáticas o digitales y la de la automatización, la robótica, que va a cambiar el mundo de la producción. Vamos a poder, dicen algunos, vivir como los griegos, dedicados a la filosofía, puesto que de la producción se van a ocupar los robots. Bueno, le toca un momento de aceleración brutal del ritmo de la historia, le toca un momento de cambio de paradigma cultural y, obviamente, igual que León XIII escribió Rerum Novarum, de las cosas nuevas, pues a León XIV yo creo que se le va a imponer el hacer alguna encíclica o algunas encíclicas sobre este nuevo contexto tan diferente y para algunos tan angustiante en que nos estamos introduciendo. Entonces yo doy por hecho que ya deben estar trabajando empezando a reflexionar en todo eso, porque vamos a un mundo muy diferente. En cuanto a Francisco, bueno, Francisco era un porteño. A un porteño pedirle que sea recatado y que hable poco es demasiado pedirle.
y encima futbolero del San Lorenzo de Almagro, y en fin, es decir, él tuvo una personalidad muy expresiva, hablaba en los aviones cuando hacía viajes con los periodistas, contestando todo a bote pronto, che y vos y tal y cual, etc. Pero ha hecho un gran bien por otro lado. Es decir, si se hace una encuesta de popularidad, ha sido un papa que ha sido más popular en sectores fuera de la Iglesia Católica que en sectores de la Iglesia. Eso yo creo que hay que reconocer que es un mérito, obviamente. Pero ahora pasamos a un papa que es muy diferente como estilo personal. Incluso a veces, no sé, cuando recibe a algún musulmán que le ha ido a ver recientemente, tal, yo casi esperaría que le diera un abrazo, que le estirara la mano. Pero él es más hierático. Es decir, la gestualidad es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es lo típico estadounidense. Es un hombre totalmente controlado, etcétera, etcétera. Pero me da la sensación, y eso es otro beneficio de su persona, que es el tipo de persona cuya aura, cuya presencia va a hacer que sea un gran mediador y un gran referente cultural, respetado por absolutamente todo el mundo, dentro y fuera de la Iglesia Católica. No sé si... A ver, una pregunta más por ahí. Hola, mira, quisiera preguntar más sobre, digamos, ¿cómo decirlo? La actividad de la Iglesia Católica, los papas en el siglo XX. Porque, por ejemplo, usted ha mencionado antes de que hubo esto de los hippies en Estados Unidos y todas esas historias que, o sea, todo esto tiene cuernos al final en la Unión Soviética, porque todas esas ideas tan bonitas sobre de que la familia es opresión, capitalismo opresión, toda opresión. Mi pregunta es, ¿por qué los papas y ¿cómo decirlo? Y la Iglesia Católica en general en el siglo XX y ahora, ¿cómo decirlo? Que no le dan caña a los católicos a que participen más en la política, a que sean mucho más activos, y porque parece como que la Iglesia Católica solamente, no sé cómo decirlo, que está allí, pero todas esas cosas de género, no sé qué, no hay ninguna reacción, no hay ninguna caña. Como decirlo, que en Alemania, por ejemplo, ellos tienen Partido Cristiano Demócrata, pero ellos no tienen nada de cristiano demócrata, sino que de todo. Entonces, ¿por qué estos papas, si en el siglo XX había partidos católicos, como por ejemplo en Bélgica había Católica y Party, en Holanda y tal, por qué ahora la Iglesia Católica no anima a la gente a participar más y no es más activa, y los papas no son más activos en vida pública y vida política para oponerse a todo esto lo que tenemos, como los 56 géneros y 48 orientaciones sexuales y tal? Gracias. Si quiere decir algo, porque probablemente sabe si tiene alguna idea, alguna cosa que trasladar, muy bienvenido, por supuesto. Bueno, yo solo diré que esta casa esta Asociación Católica Propagandista nace precisamente con esa vocación, la participación en la vida pública, y que ha tenido su fundador, o sea, su primer presidente, el fundador Padre Ayala, el primer presidente, el cardenal Herrera Oria, que tuvo una vida intensísimamente pública, ¿no? Como director del debate, como presidente de la asociación, como creador del CEU, como promoción de sindicatos agrarios, en fin, de editoriales. Fue gran amigo de Pablo VI, además. Hasta los 50 años no se fue, cumplió su sueño, que no era una vocación tardía, era una vocación que se pudo realizar tarde, ¿no? Cuando se fue a Friburgo a estudiar teología para ya hacerse sacerdote. Bueno, pues y aquí salió el grupo Tácito, el grupo que hizo la transición, pero efectivamente ahora nos falta volver a concienciarnos y volver a saltar a la arena política. Es que el cristianismo es una religión encarnada. Es decir, después del misterio de raíz, el misterio de Dios, tenemos el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre, se encarna y vive entre nosotros. Y nosotros tenemos que encarnarnos en el mundo. Nosotros no somos una religión introspectiva para buscar a Dios en el interior, entendiéndonos de lo que pasa en el mundo. Jesucristo dijo, id y predicar el evangelio a todas las naciones, id al mundo entero,
etcétera, etcétera. Es decir, el cristiano tiene un mandato explícito de Jesucristo de encarnarse en el mundo, de colaborar a la construcción del reino. Y obviamente la colaboración a la construcción del reino pasa por encarnarse, por implicarse en todas las esferas de actividad, en la educación, en la economía, en la cultura, en la política. Hubo una época en que había partidos confesionales, la democracia cristiana, etcétera. Hoy parece que el ambiente no es favorable a que haya partidos confesionales. Prácticamente, bueno, pues en Italia ya no existe la democracia cristiana más que marginalmente, en España tampoco está en el escenario político, en Alemania está la CDU, CSU, pero prácticamente hoy lo que se piensa es que los cristianos tienen que estar en todas partes. Yo estoy de acuerdo con la idea que anima su intervención de que los cristianos tenemos que encarnarnos, tenemos que mojarnos, tenemos que arremangarnos, tenemos que ensuciarnos las manos por estar en todos los ámbitos del mundo para llevar allí el Evangelio, para llevar allí la vida del Evangelio, para llevar allí la vivencia, es decir, para llevar allí la espiritualidad que surge de una vida eucaristizada. Entonces, en fin, que los papas tengan que promoverlo, bueno, pues yo creo que probablemente lo estarán haciendo y lo hará León XIV, sin ningún género de dudas. Pues muy bien, yo creo que podemos esta intensa conferencia de tarde que hemos tenido, gracias a tu intervención que nos va a dar mucho que pensar. Afortunadamente la hemos grabado, la subiremos con tu permiso al canal de YouTube de la Fundación Cultural Ángeles Gregoria, YouTube, Fundación Cultural Ángeles Gregoria, ahí la podrán disfrutar. Y bueno, pues esperamos, ¿verdad?, seguir trabajando mucho en esta línea. Pues que pasen muchas gracias por su asistencia y que pasen muy buen resto de día y fin de semana. Muchas gracias.